La inflación en Estados Unidos alcanzó el 1% en 12 meses, su nivel más alto desde julio. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet, advirtió que ya no habrá suficiente para pagar sueldos, servicios y deudas. La caída de la generación de Estados Unidos es inminente. Todo apunta a que será peor que la de Estados Unidos y está en caída libre. Además, el 70% de los propietarios e inquilinos dicen que no aceptarán una tasa hipotecaria por encima del 5%. La tasa hipotecaria actualmente es de aproximadamente el 1%. La segunda razón es que la gente tiene menos dinero que antes. Una encuesta reciente encontró que el 60% de los estadounidenses se quedarán sin ahorros de emergencia para final de año. La mayoría de aquellos que tienen un poco o algún ahorro para la jubilación, también se les acabará. Además de esta alarmante realidad, el 70% de las personas encuestadas dijeron que están ahorrando cada vez menos debido a la inflación, lo que básicamente significa que habrá menos dinero para gastar en la casa. La tercera razón son los crecientes despidos en todo el país. Los despidos se han multiplicado en los Estados Unidos, siendo las compañías tecnológicas las que más han despedido a gente. Además, las solicitudes de empleo también están aumentando terriblemente. La cuarta razón es el inventario de casas actual en el mercado. Sorprendentemente, el inventario de viviendas disponibles ha disminuido con cada mes que pasa y ha visto cómo los compradores se han estado arrebatando. Las últimas casas que quedan en el mercado todavía siguen siendo pocas, lo que significa que todavía el interés de los compradores es mayor que el de los vendedores. Han habido colapsos en el país, pero solo han sido en lugares muy específicos donde los dueños estaban pidiendo cantidades súper exageradas y meramente no han sido colapsos, sino correcciones de precio. Lo que significa que el mismo mercado controla a los vendedores que estaban pidiendo demasiado por estas casas. Si vives en Estados Unidos, este es el momento más indicado para comprar una casa. El inventario es suficiente y los dueños que necesitan vender no pueden vender sus casas porque no hay muchos compradores. Es el momento en el cual tú puedes ofrecer mucho menos por una casa y pedir muchas reparaciones, y pedir incluso que se te paguen los gastos de cierre para tu casa. El mercado siempre está bueno para alguien y a la misma vez, el mercado siempre está colapsando para alguien. Cuando hay colapsos inmobiliarios y los precios bajan, el mercado es muy malo para los dueños que quieren vender. Pero a la misma vez, ese colapso es la mejor oportunidad para los compradores que andan buscando casa porque aprovecharán la caída. Están sufriendo los dueños de casas que necesitan vender, por ejemplo, personas que se van a mudar de estado, personas que cambiaron de trabajo y tienen que irse a vivir a otra ciudad. Estos dueños están sufriendo porque los compradores actuales son muy exigentes y son muy pocos. Y porque hay muy pocos compradores, principalmente son dos cosas. Si todavía estás rentando, una de las soluciones para obtener la independencia financiera y evitar sufrir en tu vejez es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario que te dará un pago fijo por 30 años. No sufrirás el masacre inmobiliario. Ten en cuenta que no está sucediendo lo mismo en todo el país y que hay algunos lugares donde las casas siguen subiendo y otros lugares donde las casas están cayendo. Para poder determinar cuánto están cayendo los precios de las viviendas, Redin informó recientemente que el precio medio de venta de las viviendas en los Estados Unidos cayó 3% en los últimos 2 meses a $400,000. Esta fue la mayor disminución interanual desde entonces. Sin embargo, esto es solo un promedio nacional, lo que significa que algunas áreas están experimentando disminuciones mucho peores. Por ejemplo, el precio promedio en Boise ha caído un 15%, en Stan ha bajado un 14%, en Sacramento un 12% y en Oakland, California un 10%. Además, las ventas de viviendas pendientes también han disminuido en todo el país. Como resultado, los compradores ofrecen mucho menos, lo que obliga a los vendedores a ajustar sus precios para concretar la venta. Sin embargo, incluso con precios en caída, la mayoría de los vendedores todavía se niegan a poner sus casas en venta porque eso significaría renunciar a sus hipotecas existentes con una tasa de interés muy baja. Redmi sugiere que la disparidad entre los precios de las casas y las hipotecas es lo único que está evitando que el mercado de la vivienda entre en una caída libre total, y que los compradores tengan que pelear entre sí para poder comprar una casa. Sin embargo, esto es solo el comienzo, ya que muy pronto las cosas se volverán mucho más caras para las personas que tienen un buen puntaje de crédito. Hace pocas semanas, se anunció una polémica regla que obligaría a los compradores de viviendas con buenos puntajes crediticios a pagar tasas y tarifas hipotecarias más altas para subsidiar a aquellos con calificaciones crediticias que también están comprando casa. Esto suena como algo increíble que nunca nos hubiéramos imaginado que sucedería en Estados Unidos. La gente aún no sabe de dónde se originó esta regla, ya que parecía haber salido de la nada.
Para comprender lo que está sucediendo, las personas deben familiarizarse con el término ajustes de precios a nivel de préstamo. Estos se introdujeron hace 15 años después de la crisis hipotecaria para compensar los riesgos de prestar dinero. Básicamente, estos ajustes protegen a los prestamistas para que puedan cobrar tarifas basadas en la probabilidad de que alguien no pague su préstamo. En general, cuanto más bajo es el puntaje de crédito, mayor es el riesgo del préstamo, y cuanto mayor es el puntaje, menor es el riesgo para los prestamistas. En enero de este año, se implementaron nuevos cambios para la interpretación de buen crédito y mal crédito. En muy pocas semanas, cuando estos ajustes comiencen a aplicarse, la mayoría de los beneficios irán para aquellos con mal crédito. Por supuesto, la causa de esta polémica ley viene desde Washington. Se trata de que Joe Biden quiere redistribuir los costos de los préstamos de alto riesgo con los propietarios de viviendas con buen crédito. Es necesario explicar qué pretende esta nueva ley para evitar confusiones. Pero las personas con mal crédito aún terminarán pagando más tarifas que las personas con buen crédito. Sin embargo, las personas con buen crédito ahora obtienen menos beneficios que antes. ¿Sabías que la Unión Europea es la tercera economía más grande del mundo, después de China y Estados Unidos? Con un total de 447 millones de personas, la Unión Europea alberga a 20 países miembros que utilizan el euro como moneda, la segunda moneda de reserva más utilizada después del dólar estadounidense. Increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. Hay otros 6 países y varias regiones autónomas que también usan el euro, aunque no son miembros de la Unión Europea. A pesar de su éxito económico, la región tiene sus problemas. La Unión Europea es un lugar interesante. Por un lado, tiene una distribución de ingresos y riqueza más igualitaria que el promedio mundial, lo que significa que hay menos desigualdad en la distribución de la riqueza en comparación con otros países. Pero por otro lado, hay ciertos problemas, como la fuga de cerebros y la fuga de capitales entre los países de la Unión Europea. Hay pocas restricciones para que las personas se muden a vivir, trabajar e invertir en otros países, lo que puede ser beneficioso para algunos, pero puede plantear preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo. Además, la brecha entre la economía más rica y la más pobre de la Unión Europea es bastante amplia. En algunos países, el PIB per cápita es 5 veces mayor que en otros, lo que puede ser un problema para el futuro de la región. Todo esto, sin mencionar otros problemas importantes, como la crisis de la deuda, el Brexit, la incertidumbre económica y la tensión geopolítica. Aunque nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, la verdad es que la Unión Europea se enfrenta a algunos problemas económicos graves. En la actualidad, la idea de que la Unión Europea podría desmoronarse no es tan descabellada como algunos podrían pensar. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!